Hola. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a ir, están entrando más gente a la sala. Sí, la mayoría están silenciados, como es de costumbre en estos eventos. Les agradecemos la participación. Una de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia es que nuestras actividades se han federalizado. Estamos viendo allí que se han conectado algunas amigas de Jujuy, de Salta, después irán diciendo de algún otro lugar más, pero es interesante ver cómo en estas reuniones, que antes con la presencialidad llegaban a pocos o llegaban a los que estaban en la ciudad donde se hacían, hoy gracias a la tecnología y a la pandemia que nos ha acostumbrado y nos ha abierto un poco la cabeza y nos ha mostrado que esto se puede hacer de esta manera, estamos llegando a muchas provincias del país. Está Guillermo Canova de Mendoza, claro, también Mendoza. Lástima que esto de la virtualidad no le permite que nos traiga un vinito, pero bueno. Hola Guille, ¿qué tal? Están aportes de gestión para el tercer sector, Fundación TEA, algunos, a ver, seguimos viendo, un proyecto regional desde Berisso. Bueno, mientras vamos dando más entrada a los expositores y a los que... Manos abiertas desde Mar del Plata, bien por Mar del Plata. Les recordamos que desde Sociedad Civil en Red estamos proponiendo y propulsando una investigación que está en nuestra página web www.sociedadcivilenred.org.ar. Estamos llevando a cabo esta investigación que ya han respondido más de 600 organizaciones, con lo cual invitamos a aquellos que todavía no lo han hecho a completarla. Si me permiten, Verónica, compartir pantalla, les voy a compartir, allí les estoy, perdón. Aquí ven la página web, en nuestra página web www.sociedadcivilenred.org.ar, cuando ni bien ingresan, hay un ítem que dice investigación. Si ustedes van allí, pueden sumarse a la encuesta. Son 20 minutos que recomendamos que además, si lo hacen, lo haga una persona que tenga información, porque vamos a preguntar si tienen sede propia o no, cuántos empleados, cuántos voluntarios, es decir, se necesita tener cierta información. Pero esto es muy importante porque no hay datos concretos y para cualquier política pública que queramos promover, necesitamos datos concretos. Les agradecemos entonces que puedan, a los que todavía no lo han hecho, completar esta encuesta. Esta encuesta nos dará datos concretos para luego poder dimensionar. De hecho, este mismo proyecto que vamos a trabajar hoy, una de las cuestiones que se necesitaría saber es cuánto empleo generan las organizaciones sociales, cuánto empleo registrado o cuántos empleos no bien registrados tienen las organizaciones, para poderle dar una dimensión al problema y esa dimensión nos permita encontrar soluciones adecuadas. Así que, una vez más, les doy las gracias y los invito a
contestar esta encuesta de Sociedad Civil en Red sobre la realidad de las organizaciones. Volvemos entonces a la presentación inicial. Y entonces, bueno, para los que todavía no me conocen, creo que me conocen la mayoría, soy Mario Burgos, el secretario ejecutivo de Sociedad Civil en Red. Sociedad Civil en Red es una plataforma de 6 redes de alcance nacional con apoyo de la Unión Europea, que estamos trabajando desde hace 3 años para fortalecer a las organizaciones del sector, proponer y fortalecer el trabajo en red y lograr la incidencia en políticas públicas. Una de las primeras preocupaciones fue trabajar sobre propuestas de mejora del marco regulatorio de las organizaciones. Y hoy más que nunca, que hemos hecho transitado esta circunstancia de la pandemia, vemos que muchas organizaciones tienen graves problemas con los temas legales, con los temas laborales, con los temas bancarios, con los temas impositivos. Bueno, todo eso es lo que hemos ido estudiando y armando propuestas, y en algunos casos ya presentadas a los funcionarios. Hace 15 días tuvimos un webinario sobre las cuestiones legales de registración y control de las organizaciones. Hoy nos toca un tema muy complejo, que es el tema laboral. Las organizaciones sociales tenemos fundamentalmente grandes y buenos equipos de trabajo, pero en esos hay una relación que hay que definir mejor y fortalecer, que es la relación laboral. Durante todo el año pasado hemos retomado algunas iniciativas que ya existían de pensar un estatuto para los trabajadores sociocomunitarios, aquellos que trabajan en cuestiones que tienen que ver con lo social. Y entonces, las 6 redes de Sociedad Civil en Red, invitamos también a Cáritas Nacional, que hoy también están presentes aquí. Cáritas Nacional venía trabajando también este tema con las distintas Cáritas diocesanas. Se unió también Interredes y la Red Sur, y contamos con la colaboración del grupo Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Con este entramado hicimos un recorrido de análisis y propuesta que culminó, luego de varias reuniones abiertas, en aquella época, digo en aquella época porque parece lejana, eran reuniones presenciales. Hoy hacemos esto desde la virtualidad. Logramos la preparación de este estatuto del trabajador sociocomunitario. El webinario de hoy, y ya los dejo con ellos, están la doctora Laura Tafetani, que es la coordinadora del equipo de marco regulatorio de Sociedad Civil en Red. Laura tiene muchísima trayectoria en temas sociales y en temas que tienen que ver con su profesión como abogada. Es abogada de los derechos del niño, es una persona muy reconocida en el sector. Ella es la que coordina el equipo de unos 14 o 15 voluntarios que trabajan en el área de Sociedad Civil en Red. Y el doctor Rodolfo Sosa, que es profesor de Derecho en la Universidad de La Plata, al que agradecemos muchísimo que haya acompañado, por su compromiso social, que haya acompañado esta trayectoria y para llegar a este producto que hoy queremos presentar. Bueno, nada más, los dejo con Laura y con Rodolfo. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto de poder compartir esta mesa con tantas personas que están en distintas organizaciones y que seguramente este tema los debe atravesar como a todas las que durante tantos años hemos tratado de ver cómo se adecúa un marco normativo a la actividad que desarrollamos. Este proyecto que habló Mario, en realidad es una aspiración que se vino amasando durante muchos años,
que tiene que ver, digo, con tres ejes de cuestión, ¿no? Una con lo que ha sucedido en que nuestro sector ha crecido profundamente, sobre todo en las últimas décadas, y lo real es que empezamos a cumplir tareas y dimensiones que eran impensadas, porque generalmente nuestras organizaciones nacieron frente a una situación de crisis en particular. Muchas de ellas cuando preguntan, bueno, ¿cuál fue tu fecha de ingreso? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, o fue una situación general del país, como puede ser el periodo de la hiperinflación, o otras crisis, grandes crisis económicas, o situaciones puntuales, a veces tiene que ver con alguna vulneración de derechos en particular que suceden en el propio territorio que hace que la gente se organice y dé una respuesta, ¿no? Esto que a veces parece que irrumpen estos colectivos, estas organizaciones frente a hechos puntuales, lo que ha pasado es que como la situación económica y social del país, lejos de ir resolviéndose, se ha ido profundizando, entonces esas organizaciones que nacieron por algo puntual y que se pensó a veces coyuntural, terminaron quedándose y asumiendo actividades con mucho esfuerzo, que sostenidas en el tiempo no es tan fácil de llevar adelante. Y en ese sentido, una de las cuestiones más sensibles tiene que ver con el recurso humano. Está claro que nuestras organizaciones jamás hubieran podido nacer si no hubiera habido gente dispuesta a llevarlas adelante. Gente que ha dado su vida, gente que realmente ha tenido muy poco reconocimiento en el país, esas trayectorias que realmente han asegurado la poca democracia que a veces se puede dar en condiciones tan adversas, ¿no? El otro aspecto que también influye en este tema en particular tiene que ver con el rol que cumplen las organizaciones en las políticas públicas y la calidad que debieran tener en relación al resguardo del Estado, digamos. Desde hace varias décadas el Estado ha delegado muchas de las funciones o actividades que realiza en relación a la población vulnerable en nuestras organizaciones, pero no ha habido un compromiso de recursos y digo, a veces tiene que ver con lo económico, pero a veces tiene que ver con la cuestión de otro tipo de ayudas y acompañamiento para que el sector crezca, para que pueda fortalecerse, y en ese sentido, en general lo que ha sucedido es que el Estado delega sin ese apoyo, y bueno, y vamos haciendo lo posible para sostener nuestra actividad. Por eso digo que hay un aspecto que tiene que ver con el cuidado del recurso humano y hay otro aspecto que tiene que ver con la sustentabilidad de las organizaciones. Es cierto que a medida que fue creciendo el compromiso y asumiéndose responsabilidades, bueno, aparece otro tipo de cuestión que no tiene que ver con el tema del voluntario o del inmenso compromiso que educadores, digamos, cada organización tiene distintos nombres, o gente comprometida con el sector social, uno pueda decir, ya deberíamos dejar de hablar de un tema solamente de ese compromiso para hablar del tema de trabajo. Y a veces lo hemos aprendido en forma muy abrupta, ¿no? Yo creo que uno de los primeros síntomas fue cuando empezaron a aparecer juicios laborales, por ejemplo, ¿no? Era impensable en cualquiera de nuestras organizaciones que exista la posibilidad de un juicio laboral, era hasta como una cuestión inmoral, ¿no? Situaciones que realmente nos conmovieron, que a la vez sentíamos sumamente injustas, y por otro lado, la situación de que después de tantas décadas, gente que ha formado parte de esas organizaciones comenzaba a envejecer sin una jubilación y sin el acceso a la salud pública.
porque también es cierto que paralelamente a la cuestión del crecimiento de las organizaciones, la salud pública también fue decreciendo y se hizo necesario contar con otras herramientas como las obras sociales y demás para poder acceder a la salud de la gente que trabaja en las organizaciones. Entonces, digo, todos estos componentes en algún punto nos hicieron repensar cuál era nuestro verdadero rol, ¿no? Y es complejo, ¿no? Pensarse como trabajadores y trabajadoras. Complejo porque nunca nos habíamos visto desde ese lugar, pero lo cierto es que hay personas que trabajan de lunes a viernes más de 8 horas, que bueno, que pasa esto, que crecen y van envejeciendo y finalmente no tienen ninguna cobertura que pueda ayudar, digamos, a que esa dignidad con la que debe festejar el país en gente que ha dado tanto pueda ser merecida con el reconocimiento, ¿no? Entonces, de algún modo, empezamos a pensar, y esto hablo antes de Sociedad Civil en Red, en distintos modos de reconocimiento, ¿no? Ya en la provincia de Buenos Aires había habido un proyecto que era sobre trabajadores sociocomunitarios, que estaba pensado más, no profundizó, pero estaba pensado en algo así como lo que fue para la parte educativa y el financiamiento que hace el Estado cuando reconoce la educación pública, ese financiamiento para los docentes de las entidades privadas. Entonces se hizo como una especie de comparación con esta figura y se presentó un proyecto en la provincia de Buenos Aires que, bueno, que no logró digamos, el fin de poder ser sancionado. Pero fue la primera vez que se dio un paso. En ese sentido, lo que es importante aclarar, que hemos tenido reuniones en aquel momento con el que era ministro de Trabajo, y él, el doctor Tomada, digo, en particular, y él en un momento nos planteó que era muy difícil que nosotros habláramos de una cuestión legal si no sabíamos quiénes éramos. ¿Cuál era nuestra identidad? ¿Qué separaba a un trabajador o una trabajadora de otro ramo al nuestro, ¿no? Y que mientras no hiciéramos ese ejercicio, iba a ser muy difícil que pudiéramos ver la cuestión de una figura que pueda ser acorde a las actividades nuestras. En general, los que han tenido la posibilidad de poner a su gente bajo trabajo registrado, también choca con la cuestión de que tiene que aplicar una legislación que no le es propia, ¿no? Yo lo digo siempre, parece muy, muy duro plantear que alguien que, por ejemplo, vive en un hogar, que ha decidido dedicar su vida y con compromiso a vivir con niños y niñas en un hogar, ¿cuál es la figura que entre un sereno, digamos, ¿no? O sea, se adecúa, está bien, a algún cuadro de la ley de contrato de trabajo, pero no puede captar la ley de contrato de trabajo este nuevo trabajo que ha nacido durante estos años. Así que cuando el proyecto de Sociedad Civil en Red posibilitó crear esta mesa de trabajo y con la hermosa colaboración de profesionales que realmente en forma tan comprometida han estado ayudando, dio la posibilidad de aventurarnos a pensar realmente cómo debía ser normada nuestra actividad. Y eso era un desafío muy grande porque tenía que ver con crear una figura. No lo que estaba, sino crear. En ese sentido, fue importante trabajar desde una óptica de participación de las organizaciones, porque tampoco podíamos crear una figura sin poder escuchar a los actores. Así que así fue naciendo un pequeño borrador, fuimos definiendo, ¿y qué nos separa? ¿Qué diferencia una maestra de un trabajador sociocomunitario que realiza funciones pedagógicas de apoyo a los niños y niñas que se encuentran en esa organización?
O qué diferencia, digamos, a un médico que está en un hospital a el médico que está en nuestras organizaciones desde otro lugar, ¿no? Con el control de peso y talla de los chicos, o con el control de la tercera edad, ¿no? Y fue así que nació el Estatuto del Trabajador Sociocomunitario. Fue un trabajo muy intenso, de muchos meses, y también la idea de pensar en estatuto, de pensarnos, porque ustedes saben bien que en nuestra legislación tenemos la ley madre, que es la ley de contrato de trabajo, pero luego aparecieron los estatutos que, como es este estatuto del docente o el del peón rural, que fue estableciendo esa misma necesidad que tenemos nosotros y nosotras en este momento, que es decir, nuestra actividad necesita ser regulada. La otra gran preocupación, yo no voy a entrar en detalles de esto, solo voy a decir que pudimos llegar a una definición de trabajador y trabajadora sociocomunitaria desde el lado de la integralidad. Es decir, que lo que nos cruza o nos une a nosotros y nosotras no es la profesión, no es el oficio, sino el fin de la organización y al servicio de quién ponemos ese oficio y esa profesión, y además que tiene una mirada integral, ¿no? Somos un poco cocineros, educadores, tomamos la administración, contadores, digamos, le robamos un poquito a cada profesión, pero lo cierto es que no nos podemos encuadrar en que estamos solo desde un aspecto, ¿no? La otra cuestión importante que se tomó en cuenta es que dentro de las organizaciones no hay un solo formato o una sola figura del trabajador o trabajadora. O sea, dentro de una organización puede haber varias figuras. Puede ser que exista realmente un trabajador y una trabajadora que esté cumpliendo las funciones que ya la ley tiene como los casilleros donde encuadrarlos, ¿no? En ese sentido, si digamos, ¿qué diferencia un docente a una persona que hace una apoyatura pedagógica? Bueno, si tiene que hacer una currícula, si tiene que, digamos, seguir lo que la Dirección General de Educación en la provincia de Buenos Aires o en los distintos ministerios de educación que existen en otras provincias, tiene que seguir esa currícula, tiene que cumplir, bueno, ahí estamos, eso ya tiene estatuto, no necesitamos, y aunque esté dentro de nuestras organizaciones, va a estar sujeta a ese estatuto. El tema acá estamos hablando de todas las que no entran en eso, o por ejemplo, en mi caso que tengo una fundación que tiene imprenta, bueno, el gráfico tiene su regulación, no necesita otra figura. Estamos hablando entonces de una categoría especial dentro de las organizaciones que no encaja en ninguna de esos casilleros, y tampoco obviamente los voluntarios y voluntarias, que esto también existe la ley y tiene respuesta. Entonces la ley contempló esta figura y además contempló otro tipo de figura que tiene que ver con ese trabajador o trabajadora que tiene una actividad más acotada, que a veces suele tener multiempleador. Estoy hablando de los talleristas, de los profes o demás, que no podemos decir que cumple una tarea, digamos, que le asume todo el día. Prácticamente nosotros establecimos esa división, la hicimos por horas, pero entre aquel y aquella que está comprometida durante todo el tiempo y aquel y aquella que cumple una actividad muy específica, pero que no podemos decir que requiere el mismo tratamiento. Por otro lado, el otro aspecto que la ley tuvo muy en cuenta, que hoy lo hablaba en relación al tema de los recursos económicos, es que también es cierto que en las organizaciones tenemos un problema de la falta de regulación, pero tenemos otro problema que es cómo sostenemos el pago de aportes, porque hoy en día cuesta mucho hacerlo con la ley de contrato de trabajo como está, pero si nosotros además tenemos una figura especial, el problema sigue siendo el mismo. Y esto tiene que ver con cuál es el compromiso que debe tener el Estado en relación a esto. Entonces, el estatuto contempló en particular que en el caso que hubiera convenios establecidos con el Estado en la ejecución de políticas públicas,
este es un componente que debe estar y que el Estado debe hacerse cargo. Lo mismo que lo hace en educación. O sea, la ley abarca a todos y todas, pero en estos casos, específicamente, cuando se arma un convenio por esos trabajadores y trabajadoras que están sujetos a esos proyectos que se presentan y que se convenian con el Estado, ahí el Estado debe tener un compromiso mayor, ¿no? Es como que nos planteamos ese desafío porque creemos que el Estado debe jerarquizar tanto la educación pública como la atención a los sectores vulnerables, digamos. Tiene que ver con esta valoración, ¿no? De que los ponga en el mismo estamento, y también la jerarquización de las políticas pública. Hablamos de un Estado que invierte fuertemente en la política pública de calidad, que además el tema de la calidad genera resultados, mayores resultados. Ustedes saben bien que el fracaso a veces de las intervenciones que hay con los sectores vulnerables, al Estado le sale mucho más caro, ¿no? Termina saliendo mucho más caro que una buena intervención correcta, en el momento justo, no solo en el momento justo, sino también en el sentido de tomar toda esa dimensión y generar un proyecto para la gente que está participando de los programas de las organizaciones, que permita salir verdaderamente de los problemas. No siempre vamos arrastrando, vamos como poniendo parche, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros nuestra apuesta fuerte es que no solo el Estado se comprometa cuando es conveniado, por eso separamos la cosa, porque también tiene derecho el Estado a decir en qué invierte y quién no, en función de los convenios o sus propias políticas sociales, pero no solo por eso, sino porque también peleamos por la jerarquización de una política pública. Nos parece central este tema. Estamos peleando por algo más que nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Estamos peleando para que sea de calidad, para que podamos tener definitivamente una buena política pública que pueda acompañar procesos en gente que es muy vulnerable y que permita realmente que esa actividad tenga el efecto deseado, ¿no? Que se pueda resolver. Entonces, ese es el otro aspecto que a mí me enorgullece que estemos peleando por esto, porque en el fondo estamos peleando por otro país, ¿no? Por un país más serio en sus políticas públicas, con un Estado realmente comprometido y con lo que siempre hemos dicho, que es en esa relación que debe ser virtuosa, ¿no? Entre el Estado y la sociedad civil, que se complementan, que ambas se necesitan. Digamos, una y otra no existe en la forma que sería correcta si no se interrelacionan, ¿no? Hay cosas que el Estado puede hacer que una organización no lo hará, y hay cosas que hace una organización que el Estado es difícil que lo pueda hacer, ¿no? En esta cercanía en los territorios, en esta cercanía a veces en las problemáticas, pero además en el compromiso, ¿no? Entonces yo creo que como nunca merecemos tener ese marco. Y lo hemos pensado como un marco de calidad, lo hemos pensado como un marco como trabajadores y trabajadoras, no un marco ponernos en el lugar de beneficiarios o beneficiarias, sino lo contrario, somos trabajadores y trabajadoras, requerimos un marco legal de excelencia, porque además la entrega que tienen muchas de las personas que están dentro de las organizaciones lo merecen. Así que bueno, esta es la entrada, porque me parecía importante desarrollar la esencia de lo que hemos estado discutiendo y que seguiremos discutiendo, porque no es fácil, como todo lo que pasa en lo social y demás, realmente no es fácil romper con esquemas y formas de trabajo. Repensar esas formas de trabajo con la dignidad que merecemos, bueno, implica también ganar una batalla cultural, ¿no? Y en ese sentido somos conscientes que con este estatuto nosotros comenzamos realmente a luchar en esa batalla cultural que implica pensar la política pública desde otro lugar y el rol de las organizaciones desde un lugar de jerarquía que merecen. Así que muchas gracias y bueno, después
si hay preguntas las contestaremos, pero quiero pasar a Rodolfo, que él explicará bien el estatuto. Ahí está. Ahora sí, me dieron la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi función aquí es un poco explicar el contenido del estatuto, o mejor dicho, del proyecto, porque esto todavía es eso, un proyecto en elaboración. Y lo primero a señalar es que en algún momento del trabajo que se vino realizando durante muchas reuniones y largos encuentros, es que hemos llegado a una base de proyecto que queremos salir a discutir y que por lo tanto es una propuesta abierta, una propuesta sujeta a múltiples contribuciones, y en ese sentido también se las haremos llegar a ustedes con ese significado, con la idea de que es para un debate más que para exponer una idea que ya está cerrada. El estatuto nace entonces por las razones que dijo el proyecto, nace por las razones que explica Laura, y va a tener varios aspectos que parten primero del reconocimiento general de la aplicación del derecho del trabajo y de la necesidad de un régimen especial que no se aparta, que no es diferente, sino que admite las particularidades o recoge las particularidades de la actividad en las OSC. Las necesidades de regularización son importantes, de regularización. Explico el término. Regularizar significa que una persona que esté trabajando en una SC figure como tal, que tenga aportes previsionales, aportes a la obra social, y que incluso se le reconozca no solamente su función, su trabajo y su régimen actual, sino el tiempo que ha estado antes, ¿no? Es decir, mucha gente que hace años o décadas que está en las OSC trabajando en una situación que los laboralistas definimos como de precariedad, y que, como señalaba Laura, en algunos casos llegan hasta culminar la vida trabajando sin tener ningún tipo de protección. De modo que regularizar esto es el objetivo principal del estatuto, tratar de encontrar alguna fórmula que permita que estas situaciones de desprotección se puedan poner fin. Eso es uno de los aspectos. Otro de los aspectos globales que hay que señalar es que claramente hay situaciones que exceden de lo que podemos definir o resolver en un estatuto. Las ecuaciones económicas podrán ser mejoradas a través de un estatuto, pero nosotros, digamos, la ley no tiene un poder mágico como para resolver todas las situaciones o conflictos, y evidentemente esto es solamente un paso. Por último, también con esta idea de hacer un enfoque general, quería resaltar la absoluta buena fe con que se ha proyectado este estatuto. En muchos casos se piensa, y así lo han visto algunos, se piensa que desde la sociedad civil en red y el grupo de organizaciones que han promovido la redacción de un estatuto ha sido pensado para flexibilizar la tarea de los trabajadores, colocándonos quizás en el mismo lugar que cualquier empleador que está tratando de maximizar sus beneficios o ganancias, cuando no se trata de lo mismo. Lo que destaca Laura, maravillosamente, es que estamos tratando de jerarquizar el trabajo
de todas las personas involucradas en las actividades sociocomunitarias. Por supuesto que también tenemos que tener precauciones. Precauciones respecto a la tergiversación que puede hacerse de nuestro régimen, razón por la cual una de las definiciones más complejas y que más tiempo nos llevó es el universo de personas y de organizaciones que pueden o no pueden estar amparadas por el estatuto. La parte inicial define a las actividades sociocomunitarias, define luego qué tipo de organizaciones pueden estar amparadas por el estatuto, y también hace un listado importante de exclusiones para evitar que el estatuto sirva para que organizaciones que no están involucradas por este tipo de actividad o motivadas incluso por las razones que inspiran a este movimiento, puedan utilizarlo con los fines de simplemente tener ventajas desde el punto de vista del lugar de un empleador. Es decir que fue engorroso, todavía hay discusiones pendientes, hay cuestiones a saldar, porque uno de los temas, por ejemplo, que ha dado lugar a ciertas diferencias de opinión es el tema de que en general todas las organizaciones que están involucradas en el proyecto de estatuto son organizaciones sin fines de lucro. En general no, todas. Pero algunas tienen actividades que no son para lucrar o para obtener rédito, sino que simplemente se insertan en el mercado como una forma de, incluso hasta una forma pedagógica casi, de generar un comportamiento o una conducta que en las personas protegidas vinculadas con la actividad productiva. Por poner ejemplo, las imprentas. Las imprentas venden al público, el fin de esas rentas obviamente no es un beneficio empresario, sino más que nada sostener a la organización. Se me ocurre, por poner otro ejemplo, que tengo acá a una cuadra de mi casa, un taller protegido donde personas con discapacidades intelectuales fabrican bolsas de residuos y las venden en la calle. Si excluimos a este tipo de organizaciones, estamos haciendo una errónea conceptualización de lo que es el fin de lucro. Este es un tema, por ejemplo, que habiendo otros proyectos que se han presentado, difiere. En este caso, se me ocurre pensar en la imprenta que tiene el hogar del padre Carlos Cajade, que la dejaría por fuera, a la obra de la Madre Tres Veces Admirable. Por poner simplemente ejemplos de cuestiones que se tienen que discutir y discusiones que se tienen que saldar. Estas definiciones, sin embargo, son, digamos, las discusiones que todavía tenemos pendientes y los temas que hay que ir mejorando e incluso precisando para que este proyecto sea lo más eficaz posible. En cuanto a la ubicación de este estatuto dentro del espectro general del derecho del trabajo, lo que se puede decir es que no hay una exclusión general, esto no es un apartamiento total del derecho del trabajo, sino que simplemente se establecen particularidades. Esto lo voy a ejemplificar con algunos otros regímenes estatutarios que existen ya y que tienen alguna relación con la legislación general muy particular. Me refiero al Estatuto de Trabajadores Agrarios y el Estatuto de Trabajadores de Casas Particulares, los cuales han sido reformados la década pasada, y en estos hay una exclusión total de la aplicación de la ley de contrato de trabajo, salvo para circunstancias muy especiales. Pero el sistema es la exclusión total. Nosotros no hemos optado por ese modelo, porque eso significaría hacer un estatuto que contemplara en todo, desde cuántos días de vacaciones tiene, las licencias por enfermedad, etcétera, etcétera, y no era la idea hacer semejante cosa, aparte no parecía una verdadera necesidad. De modo que el régimen previsto en el estatuto lo que hace es contemplar algunas particularidades, algunas instituciones
en especial, y dejar el resto de las cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo para que sea regido por la legislación general. Es decir, sin establecer diferencias en cuanto, por ejemplo, en la extensión de las vacaciones o la licencia por enfermedad. Estas particularidades tienen que ver con dos otros aspectos que quisiera destacar brevemente. Una de ellas es la idea de la existencia de modalidades contractuales. Contratos modales son aquellos que se diferencian del contrato general que existe en la Ley de Contrato de Trabajo, que es aquel por tiempo indeterminado, por jornada completa, y que nosotros hemos visto que en algunas actividades en particular no permitían su adaptación plena a las OSC. Por supuesto que hay gente que trabaja en esas condiciones y entonces corresponde que sean regidas por el derecho laboral en general. Pero para las modalidades lo que se contempló es, especialmente para el contrato a plazo fijo, una posibilidad de contratación a plazo fijo. Claro, el contrato a plazo fijo existe en la legislación general, lo único que se incorpora aquí son ciertas particularidades sobre ese modelo, para decirlo en términos más específicos, es una subespecie de contrato a plazo fijo, que está prevista, primero, exclusivamente para actividades sociocomunitarias, dentro de las OSC, y referida a proyectos que muchas veces resultan de convenios. Es decir, se definió la modalidad que se llama en el estatuto a plazo fijo por proyecto. En este caso, las particularidades tienen que ver justamente con que estos proyectos a veces son de varios años y el contrato a plazo fijo de la Ley de Contrato de Trabajo prevé un límite máximo de contratación para este tipo de modalidad de 5 años. Bueno, entonces, una de las particularidades será que suprimimos esa limitación, la cual impide contratar a una persona a plazo fijo más de 5 años y entonces nos obligaría, en caso de personas de convenios que hablan de proyectos por lapsos más largos, a prescindir de una persona porque ya llegó al final de su contrato. Esto entonces está pensado de esta forma. Otro de los aspectos que también está contemplado es que esta modalidad contractual en la Ley de Contrato de Trabajo tiene un régimen indemnizatorio reducido para cuando los contratos son de más de un año, y a los fines de, digamos, hacerlo más accesible a la contratación por parte de las OSC, como dijimos, para estas tareas, estas OSC, y en caso de proyectos con plazo, se suprimiría la indemnización. Luego, hay una modalidad novedosa, que es el contrato de hora cátedra. Cuando hablo de hora cátedra, no estoy refiriéndome a las actividades involucradas en la educación oficial, el cual tiene ya su régimen, como explica Laura, sino los talleristas, como mencionaba hace un ratito. Puesto entonces en el ejemplo de los talleristas, que trabajan por ahí pocas horas en una OSC, como complemento de otras actividades, o realizan actividades en distintas OSC, participando unas pocas horas en un lugar y en el otro, se contempló también un contrato especial, un contrato a plazo fijo especial, que contemple su trabajo, que establezca cierto grado de estabilidad para estos trabajadores durante lo que podríamos llamar el año académico, y que tiene las mismas características que el otro contrato a plazo fijo en cuanto a extensión e indemnizaciones. Respecto a este último contrato, y solo respecto a este último contrato, pensando principalmente en las personas que no trabajan a jornada completa, porque la persona que trabaja a jornada completa, por más que haga talleres como complemento de su tarea, o si hace talleres pero lo hace con una cantidad de horas que lo hace verdaderamente a jornada completa, no hay razón para excluirla del sistema de seguridad social general, o sea, el régimen jubilatorio, de asignaciones familiares y obra social. Para aquellos entonces que tienen jornadas reducidas o pocas horas, se previó un régimen de seguridad social simplificado, muy parecido en los aspectos estructurales al régimen de seguridad social para personas que trabajan en casas particulares,
y se estableció entonces un sistema de montos fijos de aportes y contribuciones de acuerdo a 3 bandas, o tres categorías de acuerdo a la cantidad de horas semanales que se trabajen, siempre por debajo de lo que se llama la jornada de trabajo a tiempo parcial. Esto en cuanto al régimen general. Hay un aspecto que es importante destacar también, que es el siguiente. Dentro del esquema de determinación de salarios en el mundo del derecho del trabajo, hay una determinación mínima prácticamente universal, que es el salario mínimo vital y móvil, pero los montos de cada trabajador, los montos de salarios que debe percibir cada trabajador, cada categoría de trabajo, son definidos en las llamadas negociaciones colectivas. Esto es así en todas las actividades. De hecho, muchas de esas negociaciones colectivas son noticia en los diarios, como cuando, por ejemplo, hay huelgas porque no se llega a un acuerdo, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos el desfile todos los primeros de año, todos los principios de año de los conflictos generados en la negociación de salarios en el ámbito docente. En este momento están transitando negociaciones colectivas a nivel de empleados públicos, a nivel de docentes universitarios, siempre van a involucrar al sector empleador y a él o los sindicatos que representan a los trabajadores de la actividad. Es decir, estas negociaciones son por actividad. En el ámbito privado, estas negociaciones se realizan con los sindicatos que tienen la representación exclusiva de los trabajadores de la actividad a través de lo que se conoce como la personería gremial. De modo que ningún otro sindicato que no tenga personería gremial participa, por regla general, de esta negociación. Como dije, en el ámbito de lo privado, esta negociación se hace con un único sindicato. No hay, a diferencia de lo que pasa en el ámbito público, estas personerías gremiales no son muchas por actividad, hay una. En nuestro caso, quien representa a los trabajadores de la actividad de las entidades civiles es UTEDIC, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, que tiene la personería gremial y por lo tanto le corresponde la representatividad para sentarse a negociar salarios en todas las entidades civiles, como las que están aquí y muchas otras más. El tema es que en el universo de representaciones del sector que va a pagar los salarios, el sector empleador, las OSC no han tenido representación. Hasta el día de hoy no, y de hecho la fijación de salarios es determinada entonces por otro tipo de organizaciones civiles. Creo que UTEDIC tiene convenios con 3 OSC, 2 de ellas son confesionales, y el resto no han tenido ningún convenio específico y debe aplicarse el convenio colectivo general y las escalas de salarios correspondientes al convenio colectivo general. Este es el régimen actual. Lo que prevé el estatuto al respecto es que la negociación sea particularizada, es decir, que cuando se tengan que definir salarios para estas OSC, se sienten a conversar y a expresar cuáles son sus realidades, sus posibilidades económicas y sus disponibilidades, las propias OSC, tanto en los salarios, que es el aspecto por ahí fundamental, pero también respecto a condiciones de trabajo, porque no debemos excluirlas. Es decir, el estatuto lo que prevé es lo que se podría decir una paritaria especializada, una paritaria específica. Paritaria se refiere a la comisión negociadora, ¿no? Una paritaria específica donde del lado de los trabajadores estará, obviamente, y mientras las condiciones sean las mismas que ahora, UTEDIC, pero del lado de empleador están las propias organizaciones de la sociedad civil, las cuales muchas veces no tienen que ver con otro tipo de organizaciones civiles o menos con organizaciones deportivas. Dentro de esta negociación, entonces, es lo que se aspira, que haya una negociación particularizada, que pueda reconocer, entonces, las condiciones propias del ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. Se aspira también a que haya un reconocimiento, no necesita ser una negociación diferenciada, sino más bien un reconocimiento de que hay algunas organizaciones de la sociedad civil que por su llamémosle, escasa dimensión, por su pequeña, digamos, posibilidades de actuación,
tienen también, cuentan también con mayores limitaciones. O sea, el reconocimiento de algún tipo de situación que contemple a las pequeñas OSC que necesitan por ahí de un tratamiento diferenciado. Por supuesto que cuando hablamos de negociación, estamos hablando de dos partes por lo menos, y entonces esto significará, por un lado, que el resultado de cualquier negociación paritaria que pueda darse en el contexto de nuestro estatuto va a ser, por un lado, como dije, lo que el sector sindical también esté dispuesto a reconocer. De modo que no podemos pensar que el hecho de que haya una negociación paritaria separada de otras paritarias esté destinada a buscar perjudicar las condiciones de trabajo. Muy lejos de eso, porque por eso es que participa el sector trabajador a través del sindicato. Para seguir con el régimen general, luego voy a hablar ya del régimen de las OSC que tengan convenio, el estatuto contempla una registración que involucre también una condonación de deudas. La idea es que las personas que vienen trabajando desde hace muchos años en las organizaciones de la sociedad civil, en formas que no han sido regulares desde el punto de vista del derecho al trabajo, puedan ver reconocida su carrera, su historia, tanto a los fines del reconocimiento de derechos vinculados con la antigüedad, esto frente al propio empleador, que sería la asociación civil o la OSC a la que pertenezca, como y principalmente frente a la seguridad social. Algunas personas están en edades cercanas a la jubilación y no tienen historia de una historia laboral que puedan hacer valer para jubilarse, por ejemplo. Bueno, el reconocimiento de esa antigüedad en el trabajo significaría, en los términos de la legislación actual, que cualquier organización de la sociedad civil que pretendiera regularizar esas historias laborales debería asumir una deuda enorme con los entes administradores de la seguridad social, ANSES principalmente. De modo que se hace imposible. Y entonces está la otra alternativa, que es, bueno, guardar silencio sobre ese pasado, implica para las organizaciones de la sociedad civil también un riesgo. Porque alguna persona que se quiera jubilar y encuentre que nunca tuvo aportes o que los tuvo recién en los últimos años y por esa razón no se puede jubilar, estaría en todo su derecho a reclamarle a aquella organización de la sociedad civil a la cual le dedicó 20 o 30 años de su vida, que le reconozca esa antigüedad, y eso significaría también implicar una enorme deuda de aportes y contribuciones no hechos a la seguridad social. Entonces, lo que hemos pensado como posibilidad, que obviamente también eso implica tener el consenso del Estado, porque es el que reasignaría estos recursos, es una registración con una condonación de deudas hacia el pasado, con reconocimiento de la antigüedad a todas las personas que han trabajado en las OSC desde el inicio de su trabajo, y sin que tenga cargas económicas para las organizaciones de la sociedad civil. Esto implicará entonces que sí habrá aportes y contribuciones desde el día de la regularización, pero no el reconocimiento histórico del pasado. Estas son, en líneas generales, las disposiciones más importantes del régimen que sería aplicable a todas las organizaciones de la sociedad civil que hacen tareas sociocomunitarias. Pero como bien señalaba Laura, hay muchas de estas que lo hacen en convenios, cumpliendo entonces políticas sociales que se podrían decir que son públicas, supliendo en muchos casos al Estado, que utiliza estos convenios para dar prestaciones, pero no a través de sus propias estructuras administrativas,
o su propio personal. Entonces hay una similitud en este caso con la docencia en entidades de gestión privada, pero la docencia en lo que es la educación pública, en las escuelas privadas, las cuales, como es sabido, si no tienen aranceles, si no cobran aranceles por sus servicios, o tienen aranceles muy bajos, tienen algún subsidio para pagar los salarios de los docentes. En ese caso, la similitud de la prestación, de la realización de políticas públicas a través de las organizaciones de la sociedad civil, nos hace pensar que, y aparte por como decía Laura, la reivindicación de la función importante, de la función social importante que cumplen entonces las OSC en estos convenios, que debería preverse que entonces en estos acuerdos se estableciera la obligatoriedad de realización por parte, de afrontar por parte de el Estado que realiza los convenios, los salarios y contribuciones, pago de seguro por riesgo de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, los costos laborales de las personas que se dedican exclusivamente a estas tareas que son las propias del convenio. Esto, obviamente, es lo que pretendemos nosotros en este estatuto es una legislación que es de base nacional, pero como los convenios se celebran también con las jurisdicciones provinciales, la ciudad autónoma y algunos municipios, entonces esta parte del estatuto necesitaría luego la adhesión por parte de cada jurisdicción para que una provincia o la ciudad autónoma, cuando hagan un convenio de estas características, estén obligadas a prever una partida para afrontar los gastos de tipo costo, lo que podemos llamar el costo salarial, ¿no? Tanto en salarios como en contribuciones y seguros. Por último, y como complemento de esta responsabilidad estatal, que como dijimos es restringida en estos casos a los convenios, a las actividades conveniadas, se crea o se proyecta la idea de un fondo de garantía de los créditos laborales cuando una organización de la sociedad civil no puede afrontarlos por la cancelación del programa o del convenio por parte del Estado. En esos casos la idea es que ese costo que puede significar que el Estado decida dejar de llevar adelante una actividad conveniada, sea afrontado por el Estado como parte de los gastos o los costos salariales. Esto es el esquema general. Hay, por supuesto, que particularidades que se pueden seguir analizando, pero por ahí quisiera dar lugar a la participación de los asistentes a hacer preguntas sobre detalles. Así que muchas gracias. A ver, veamos. Acá hay una pregunta referida a los bomberos voluntarios. Aclaro que este es un sistema de pensiones para personas que no están dentro del régimen general del contrato de trabajo. Son personas que tienen entonces un sistema de pensiones por no tener aportes ni contribuciones a la seguridad social. En cuanto hablamos de relaciones laborales, estamos hablando de un régimen general que nos obliga a todos, del cual en principio tampoco podemos salirnos, ¿no? Estamos obligados a ser parte. Cualquier persona que cobra un salario de parte de una OSC está obligado por la ley a que su empleador, la OSC, haga contribuciones a la seguridad social y le retenga los aportes a la seguridad social, de modo que no es similar al caso de los bomberos voluntarios que refiere a supuestos de personas que no cobran ningún salario, y es una pensión. Bien, ahí hay alguna pregunta en el chat. Silvina Eckhart pregunta si es un estatuto a nivel nacional. Sí. El proyecto es nacional. Yo creo, claro, como yo hablé de que el antecedente había sido presentado en provincia de Buenos Aires,
quizás generó la confusión, pero aspiramos a lo grande, aspiramos a que realmente pueda ser un régimen nacional, al igual que lo es la ley de contrato de trabajo. Y acá veo una pregunta respecto a la representatividad de los empleadores. Sí, hay una asociación de empleadores, que es una federación de empleadores, pero justamente la particularidad que nosotros buscamos es que la negociación sea directamente con las organizaciones de la sociedad civil y no a través de entidades que están asociadas así representativamente en un sistema piramidal hasta una federación en la cual la voz de las OSC se licúe y la negociación sea hecha por otras entidades. Incluso piensen ustedes que usted diga abarca hasta los trabajadores de esas grandes empresas que son los clubes de fútbol. Así que fíjense que distintas particularidades que están abarcadas allí y muchas de ellas pueden estar representadas en una federación común de empleadores. Creemos que para que la especificidad de las OSC sea reconocida, de este lado tiene que estar, del lado, digamos, de la negociación tienen que estar directamente sentadas las OSC y no mecanismos representativos a través de federaciones donde hay muchas formas distintas de organización. Seguimos leyendo. Bueno, ahí preguntan si el proyecto de ley ya fue presentado en el Congreso. En realidad, nosotros hicimos una apuesta y la vamos a seguir haciendo, que tiene que ver con que el propio Ejecutivo sea el que la presente. Porque una de las cuestiones que ya hemos vivido, y con este proyecto de Provincia de Buenos Aires sucedió, es que cuando ingresa siempre por un partido, por un diputado que representa un partido. Y esto lo que termina siendo es que otro tipo de discusiones empaña algo tan importante que debe ser problema de todos y todas, ¿no? Lo que sucedió en aquel momento, habíamos tenido una experiencia muy rica con otras leyes, que acá la nombraron en un momento, lo que fue la agenda que presentó la diputada Bernaza, y digo esto con la ley de régimen tarifario, que se logró que todos los bloques firmaran, ¿no? Y esa fue la fortaleza que tuvo para que pueda ser ley. En este caso, como esto no fue posible, la idea fue justamente, nosotros la presentamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tuvo buena acogida con la idea de armar una mesa de trabajo en la que estuvieran los distintos bloques, y que no sea patrimonio de nadie, sino que nos permita alcanzar esa fuerza, porque como dije, una ley de estas características representa una ruptura en dos aspectos muy grandes. Una, en reconocer la naturaleza laboral de nuestra actividad. Y la otra, con lo que hace a la inversión del Estado en políticas públicas. Entonces, la participación, en este caso del Ejecutivo, era esencial. Así que bueno, nosotros comenzamos esta mesa, la situación no fue fácil y sigue siendo difícil. En este momento nosotros estamos en reuniones informales con el Ministerio de Trabajo, también haciendo esa consulta con el Estatuto, pero bueno, esto requiere de un armado casi como una filigrana, porque en realidad todas estas cuestiones que digo culturales o de miradas y también por fenómenos nuevos, los digo en términos históricos, ¿no? En historias del trabajo o demás, ustedes sabrán todo lo que llevó cada legislación. Bueno, en este caso nosotros tenemos que realizar ese camino. Así que lo estamos haciendo de hormigas, despacho por despacho. Además, digamos, la cuestión se complejizó porque también hubo otros proyectos que se presentaron en el Congreso, que por ahí responden a otro tipo de demanda que tiene que ver con actividades que quizás son de menos horas o de menos, digo, nosotros tenemos organizaciones que en realidad tienen un universo tan diverso, ¿no? Porque entra desde un merendero hasta un hogar,
Entonces, en este sentido, por ahí hubo otros proyectos que lo pensaron más desde esa lógica de cómo cubrir todo el territorio, sin diferenciar, pero es lo que nosotros nos debatimos mucho, en el sentido de que alguien que trabaja más de 25 horas dentro de una organización semanal requiere un encuadre que garantice, porque uno de los efectos más adversos a este tema de la falta de normativa ha sido que muchas de nuestras organizaciones hemos perdido trabajadores y trabajadoras muy valiosas, que inclusive han hecho un camino, era un capital social importantísimo dentro de la organización, pero la imposibilidad de sostener, digamos, económicamente un nivel digno de vida y demás, bueno, termina siendo que las perdemos, ¿no? Con lo que eso lo que implica, sobre todo cuando se trabaja con personas, porque tienen referencias, hacen referencias con la gente, bueno. Entonces, en ese sentido, pensar un esquema con dignidad es de una ruptura epistemológica muy grande. Así que hoy está ahí, se presentó en el Ministerio de Desarrollo Social, se tuvieron reuniones con el Ejecutivo, también con jefatura de gabinete, y ahí estamos, con trabajo de hormiga, pero con la idea de que realmente es una política de Estado, porque es lo que va a ser garantía. Nos llevará no sabemos cuánto, pero fue una lástima porque, digamos, como se cruzaron otros proyectos, se perdió la fuerza de esa oportunidad histórica que hizo también la pandemia, porque si hay algo que mostró el valor de nuestro trabajo fue todo el periodo de la pandemia. Y eso daba unas condiciones más óptimas para poder, además también porque toda la experiencia del IFE, o sea, todo lo que se fue dando en relación a los aportes patronales, la contribución del Estado, implicó que era posible, o sea, ¿no? Que no era tan impensable que el Estado pudiera tener una actitud distinta frente al recurso humano de las organizaciones. Porque además, si hay algo que garantiza la sustentabilidad de una organización, es el recurso humano. Porque puede haber dinero, pero si no está el recurso humano que lo lleve adelante en lo cotidiano, bueno, se hace imposible esta situación. Entonces, bueno, creo que esa es la batalla. Señalan en el chat este tema del reconocimiento del Estado en la ejecución de políticas públicas. Hay una organización de Neuquén que señala que ha pedido pase de agentes de la administración pública a trabajar en la organización. Y hay una pregunta, es si el estatuto se aplica solo a proyectos conveniados con el Estado o también con los que son financiados por fondos privados, nacionales o internacionales. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia que parte de la circunstancia de que es el Estado el que dicta la ley y nosotros quisimos exponer en esta norma la obligatoriedad de prever las partidas para salarios como una forma de autolimitación. Nada impidió hasta el día de hoy que el Estado en los convenios incluyera estas partidas. Sin embargo, nunca lo hizo. Es más, en algunos casos hay convenios que expresamente dicen que los fondos estatales que se aportan no sean destinados a salarios. Y justamente lo que queremos es romper con esa lógica, porque digamos, la tarea sociocomunitaria no se hace sola, se hace con trabajadores. En cuanto a la posibilidad de la aplicación de esta norma respecto a los convenios con entidades privadas, nada lo impide tampoco. Se puede incluso sugerir o proponer que los convenios deban ser con estas características, pero tengan en cuenta lo siguiente, que cuando se dice el convenio debe tener tal costo adicional a los que ya estén previstos, eso puede ser algo que restrinja de parte del financiador la disposición para celebrar un convenio. Me refiero particularmente a los privados que por ahí contemplan sus programas de acuerdo a cuánto les cuesta. No se puede, no es descartable, podría incluso hasta proponerse que fuera aplicable o extensible a las entidades privadas u otros estados cuando hacen convenios de este tipo. Así que, como dije en su momento, el proyecto es un proyecto
digamos, en gestión todavía, lo conversaremos y veremos si podemos incorporarlo de alguna manera. Pero creo sí importante destacar que la función de la norma de establecer la obligatoriedad por parte de los estados, tanto la norma del estatuto como las adhesiones que se puedan obtener de las provincias, es una especie de autolimitación, porque es el mismo estado el que dice, bueno, yo me obligo a través de la ley que dicto a financiar los programas que haga de ahora en más, a financiar salarialmente, digamos, los programas que haga de ahora en más, y ese creo que era casi una especie de, aparte de tener una función pedagógica para que todos sepan, bueno, hay un costo acá que hay que hacerse cargo, es casi también una postura política de decidir, bueno, los programas no pueden hacerse si no tienen este tipo de reconocimiento del costo salarial. Bueno, señalan esto que decís, que hay convocatorias que excluyen estos costos, lo ha dicho Laura recién, y lo mismo el programa del Estado Nacional. ¿Hay alguna consulta respecto de que esta ley incluya a todas las organizaciones del país? Esto ya se ha dicho. Hay alguien que comenta los sueldos y estatutos de UTEDIC son muy difíciles de pagar y ponen en riesgo a la misma asociación, y en ese sentido también alguien señala, no sería sustentable en el tiempo pensar en el apoyo privado. No, está claro que, por eso decía que es muy profundo lo que se está planteando, esto que se dice, el Estado ha ido omitiendo, porque además cuando empezó a haber situaciones de juicios laborales y demás, el Estado comenzó a quitar el rubro, porque al principio aparecía como gastos de funcionamiento, como digamos, siempre hay un rubro que cada vez se fue diluyendo, y es más, ahora a veces cuando uno firma convenio hasta dice que se excluye la responsabilidad de cualquier situación laboral. Y sin embargo, es la columna vertebral de un trabajo, el recurso humano. Entonces, lo que ha hecho hasta ahora el Estado es negar, digamos, algo que es competitivo, que trae problemas, ha colocado organizaciones al borde de la quiebra, porque hemos conocido organizaciones que han cerrado por juicios laborales. Entonces, digo, el Estado ya no puede seguir omitiendo esta situación, implica realmente otro compromiso, pero también implica otra forma de política pública. Yo creo que uno sabe que en el tema de educación, y yo hago la comparación porque es lo más fácil de poder entender, porque lo vivimos, porque vemos cómo funciona el sistema, muchas veces también hay muchas dificultades cuando con los pagos, con la cuestión de la educación privada, cuando el Estado tiene que asumir las subvenciones, los compromisos, que además es muy rico el proceso, porque en educación está establecida las subvenciones también en relación al tipo de envergadura de las escuelas y demás, pero más allá que es un sistema que decimos no es un reloj, no funciona, pero sí es hermoso porque reconoce el Estado que la educación es esencial y que la educación pública tiene dos componentes, que no es solo la estatal. Bueno, en el caso nuestro de lo que hace a las políticas públicas, también es importante que se haga el mismo ejercicio en dos aspectos, digamos. Uno es que las organizaciones que venimos trabajando y ejecutando política pública somos parte de esa política pública. No somos, digamos, no somos una terciarizada, ¿no? Como muchas veces a veces discutimos con el Estado, ¿no? Que no es un espacio para poder abaratar costos y que sea de cualquier manera, sino implica jerarquizar nuestro trabajo. Y me parece que el otro aspecto también sumamente importante tiene que ver con que el reconocimiento de que la atención a los sectores vulnerables tiene tanta importancia como la educación pública. En un país que está teniendo las cifras que estamos viendo en relación a las personas debajo de la línea de pobreza, está claro que requiere seriedad para poder afrontarlo. Y por esto que digo, de que
sean eficaces nuestras acciones, ¿no? Yo soy parte de una organización de niños y niñas, se deben dar cuenta porque los ejemplos que pongo tienen que ver mucho con eso, porque lo siento, porque lo vivo, pero lo real es que no es lo mismo trabajar de cualquier modo con un niño o una niña. Uno aspira que cuando interviene, esa intervención sirva para que realmente pueda salir de esa situación y que no vuelva. Y un mal trabajo lo que hace es que nosotros a veces hacemos análisis comparativos en lo que cuando hay una mala intervención, a veces esos chicos terminan en centros penales que salen el cuádruple al Estado de lo que podría salir haber intervenido en forma eficaz preventivamente, ¿no? Y siempre lo mismo es en salud, lo podría decir, digo, cuando no se actúa preventivamente, al Estado le sale muchísimo más caro. Entonces, es romper con esas ideas y también analizar la realidad, y yo creo mucho en esa virtuosidad, ¿no? En esa virtuosidad del trabajo con el Estado, y que nos permite optimizar cada uno, cada una en lo que mejor puede dar, ¿no? Y de hecho, a veces se ha dado alguna situación muy puntual que se ha logrado y uno ve el impacto que tiene en la actividad, ¿no? Y también ese reconocimiento a tantos hombres y mujeres que han dado su vida, que la dan cotidianamente, con esa vocación de servicio tan enorme, ¿no? que es importante reconocer. Entonces, me parece que estamos jugando mucho cuando hablamos del tema del trabajo en las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario más. La idea será seguir trabajando para que este proyecto tenga estado parlamentario y luego sea tratado, ¿no? Esto que decía Laura hoy. Yo, antes de terminar, quería reiterar la invitación a que el proyecto sea leído como una propuesta en elaboración, que todos los que ahí pusieron un link donde se lo puede bajar, todos los que lo bajen y lo lean, si tienen ideas que puedan contribuir a mejorarlo, digamos, a refinarlo, como para que llegue a ser un buen proyecto, un proyecto que incluso no tenga fisuras frente a las posibles críticas. Están todos y todas invitados a que sigamos trabajando en él, porque si bien esto ya tiene un estado, ya tiene una forma, ya lo hemos dado a conocer, lo hemos compartido con entidades oficiales como el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo, lo cierto es que seguimos pensando en cómo mejorarlo día a día. Y entonces, bueno, del diálogo que hemos hecho acá hay aportes que ya podemos incorporar, pero esto sigue. Estamos a tiempo, incluso por el hecho de que todavía no ha tenido estado parlamentario, de agregar todas las buenas sugerencias que pueda haber, que van a ser agradecidas, porque obviamente no podemos tener todas las ideas buenas en nuestras cabezas. Ahí hay una última pregunta que tiene que ver con la negociación colectiva, que dice, sí, no hay ninguna entidad que nos pueda unir como asociaciones civiles para negociar con el sí, podría hacerla, pero bueno, depende de las propias OSC, que lleguen, por ejemplo, la Sociedad Civil en Red no es una federación, es un programa que reúne el trabajo de otras federaciones, pero se puede pensar en que las federaciones existentes lleguen a encontrar un punto común que pueda plantearle a UTEDIC, bueno, queremos hacer una negociación específica, pero en principio todo eso depende del impulso de las propias asociaciones, ¿no? Y también de los propios trabajadores, ¿no? Porque aquí hay que diferenciar entre trabajadores y empleadores. Las organizaciones son empleadoras. Exacto. Me preguntan voy a compartir pantalla, me preguntan por dónde está el proyecto. Si ustedes entran en Sociedad Civil en Red, donde dice
marco regulatorio, en la cuarta, y ahí donde dice relaciones laborales, está el proyecto Estatuto de Trabajador Sociocomunitario, con los logos de todos los que han acompañado. Entonces allí lo pueden bajar. Podemos poner también en el chat para que sea más fácil y lo puedan bajar todo. Lo voy a poner yo ahora. ¿Si alguna pregunta más? Ahí alguien menciona, Maximiliano, si se podría gestionar el apoyo del Consejo Deliberante. Sí, supongo yo que cuando el proyecto tenga estado parlamentario hay que buscar todos los apoyos posibles, consejos deliberantes, personalidades, lo que sea, porque sabemos que esto, bueno, Laura tiene experiencia en esto, funciona, el avance de los proyectos de ley es muy a pulmón. No es que, bueno, alguien dice, qué buena idea y vamos a votarla, ¿no? Es decir, que hay que militarla esa. Una de las cosas interesantes, yo tengo aquí registrado que estamos de 6 provincias, si no me equivoco. Jujuy, Salta, Misiones, Mendoza, Neuquén, Córdoba y provincia de Buenos Aires, 7. Como el proyecto es nacional y debería ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación, estaría bueno que las distintas redes provinciales convenzan a sus propios diputados, ¿no? Bueno, ahí puse en el chat, está en la página web, pero acabo de colgar el proyecto en el chat, se lo pueden bajar. Es un tema, creo que es arduo, pero es una deuda pendiente de garantizar y reconocer el trabajo de tantos compañeros y colegas que están trabajando hace muchísimos años en las organizaciones y necesitan un marco que los proteja y que los regule. Varios de los comentarios decían la dificultad de afrontar este tipo de gastos, pero por el otro lado podemos ver que o no es una profesión y un trabajo reconocido en el que se quedan los mejores, y a futuro es una gran injusticia con quien ha trabajado décadas en una organización no poder jubilarse, no tener seguridad social, etc. Por lo menos en el esquema que tenemos ahora. A futuro, ¿no? Rodolfo, ¿cómo será el derecho laboral dentro de 30 años? No sabemos, ¿no? No lo sabe. Pero el que está ahora es así. Bueno, si hay alguna consulta más, y si no, vamos a pasar dos cuestiones más. El próximo webinario es de acá a 15 días, el miércoles, ahí me van a ayudar, el miércoles 14 de octubre, vamos a abordar toda la cuestión fiscal. Todos los temas fiscales que atañen a nuestras organizaciones. Va a haber, como siempre, algún especialista, desde nosotros vamos a plantear, hay ya una agenda de temas y de propuestas concretas, y hemos invitado a funcionarios de la FIP que ojalá se animen y vengan a dialogar con nosotros. Así que entonces, el miércoles 14 a las 18, les va a llegar también la invitación por mail para que se registren aquí. Y cierro diciendo también lo que dije al principio, estamos avanzando con la encuesta Realidad Social de las organizaciones de la sociedad civil. También en la página web sociedadcivilenred.org.ar tienen el formulario. Lleva 15-20 minutos, lo ideal es que lo haga alguien que conozca datos de la organización, pero le reitero, es muy, muy importante poder contar con datos. Así que les agradecemos. Laura, Rodolfo y a todos ustedes, muchas gracias. Ahí un contador dice que vengan los amigos de la FIP, pero trátenmelo bien, yo voy a... bueno, ya hemos hecho las invitaciones, ojalá puedan venir. Hay una agenda fiscal muy importante de simplificación de estos temas. Y como siempre, muchas gracias, estamos a disposición, como dijo Rodolfo,
todo lo que quieran hacernos llegar vía mail, vía chat, nos pueden hacerlo llegar para que esto sea una construcción colectiva. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un saludo federal Gracias. a todos, que va desde Neuquén hasta Jujuy y desde Misiones a Mendoza. Un gran abrazo a todos. Chao. Gracias a Cáritas, gracias a Interredes, gracias, muchas gracias a todos.